El sol del mediodía caía sin piedad sobre la plaza central de Dustwood, convirtiendo la tierra en remolinos de polvo que se aferraban a las camisas empapadas de sudor y las gargantas resecas. Thomas Walker permanecía de pie en la plataforma de madera, con su sombrero de subastador proyectando una fina sombra sobre su rostro pálido mientras señalaba el siguiente objeto. Una mujer con un saco de arpillera cubriéndole la cabeza, las manos atadas con una cuerda tosca. Sus hombros se desplomaban hacia adelante, no en desafío, sino en resignación, la clase de resignación que surge después de que la esperanza ha sido extraída sistemáticamente. A continuación, mano de obra nativa confiscada. Una mujer comanche. Sin papeles, sin inglés, gritó Walker, y su voz se oyó entre la multitud de rancheros y vagabundos que habían venido más por diversión que por dinero. Junto al borde de la reunión, Michael Reed permanecía en silencio, su hija de 7 años, Emma, agarrando su curtida mano, con los ojos muy abiertos por la confusión. Michael no había planeado asistir a la subasta. Estaban en el pueblo solo por provisiones, clavos para el techo del granero con goteras, semillas para la siembra de finales de verano, medicinas para la tos recurrente de Emma. Pero la multitud los había atraído, y ahora padre e hija observaban cómo los hombres escupían jugo de tabaco y hacían bromas groseras sobre la mujer atada cuyo rostro permanecía oculto. La oferta inicial era de $3, anunció Walker, pero la multitud simplemente se movió, indiferente. $2, lo intentó de nuevo, con la voz ligeramente quebrada. Rayos, $1 entonces, más barato que un buen martillo. Algunas risas recorrieron al público, pero ninguna mano se levantó. Emma tiró de la manga de Michael. Su vocecita apenas se oía por encima del murmullo de la multitud. Papá, ¿por qué está en una bolsa? Debe de estar asustada. Michael miró a su hija, con los ojos de su madre mirándolo fijamente. Sara llevaba 3 años ausente, pero en momentos como estos, su ausencia se sentía fresca como una herida abierta. Mientras Walker se preparaba para declarar a la mujer no vendida, tal vez destinada al campo de trabajo del condado, Michael notó que su mano se elevaba lentamente en el aire, sorprendiéndose tanto a sí mismo como al subastador. Se vende por $1 para leer, anunció Walker con evidente alivio, mientras pasaba a un arado roto como siguiente tema. Michael permaneció inmóvil, preguntándose qué locura lo había poseído, que habría pensado Sara de su impulsiva acción. La mano de Emma se apretó alrededor de la suya, y en su tacto, sintió algo que podría haber sido aprobación. Las ruedas del carro crujieron bajo el peso de sus escasas compras mientras recorrían los 13 kilómetros de regreso a la granja de los Reed, la mujer sentada rígidamente en la parte de atrás, todavía con el saco de arpillera puesto. Michael le había quitado las ataduras, pero dejó la cubierta en su lugar. Una decisión tomada desde la incertidumbre más que desde la crueldad. Su pequeña granja apareció en el horizonte. 8 hectáreas de cultivos en dificultades, una modesta casa de 2 habitaciones con pintura blanca descascarada, un granero desmoronado que se inclinaba ligeramente hacia el este después de las fuertes nevadas del invierno pasado. No era mucho, pero era suyo, o lo que quedaba del sueño que él y Sara habían construido juntos antes de. La fiebre la invadió. Mientras los caballos aminoraban la marcha en el patio, las gallinas se dispersaron presas del pánico habitual, y el viejo perro de casa, Chester, se levantó rígido de su sitio en el porche, curioso por su nuevo compañero. La tarde se alargó mientras Michael se ocupaba en descargar provisiones, mirando de reojo a la mujer que seguía inmóvil en la carreta. Finalmente, se acercó a ella, carraspeando. «Puedes quitarte eso ya», dijo, señalando el saco, aunque sabía que probablemente no podía verlo. Al ver que ella no hacía ademán de quitárselo, él mismo lo levantó con cuidado, revelando un rostro marcado por el agotamiento y el cansancio. Sin embargo, sus ojos oscuros reflejaban algo que lo sorprendió, no miedo ni odio, sino un profundo cansancio, como si hubiera viajado mucho más allá de la corta distancia que lo separaba del pueblo.
Su cabello negro caía en ondas enmarañadas alrededor de sus pómulos angulosos y una fina cicatriz le recorría la sien derecha hasta la mandíbula. Era más joven de lo que él había esperado. Quizás 30, aunque las dificultades habían dejado su huella en las arrugas alrededor de sus ojos y boca. La pequeña granja de juncos. Alguna vez estuvo llena de posibilidades. Michael la había comprado hacía 9 años, recién casado con Sarah, ambos llenos de sueños sobre la vida que construirían. Durante 6 años, habían trabajado la tierra juntos, convirtiendo las hectáreas abandonadas en algo que prometía estabilidad. La sequía llegó primero, luego la enfermedad que azotó el condado, llevándose a Sarah en menos de una semana. 3 años después, Michael todavía se encontraba volviéndose para decirle algo, extendiendo la mano sobre la cama por la noche, poniendo 3 platos en la mesa antes de recordar. La granja había sufrido junto con su dueña. Las cercas se desplomaban, los campos producían menos cada temporada, la casa se deterioraba mientras Michael luchaba por ser padre y madre para Emma, a la vez que las mantenía alimentadas y cobijadas. Los vecinos le habían ofrecido ayuda al principio, llevándole comida y dando el pésame, pero a medida que los meses se convertían en años, habían dejado de venir tanto. La gente tenía sus propios problemas, sus propias dificultades en esta tierra implacable. Emma también había cambiado. Una niña parlanchina y risueña que seguía a su madre a todas partes, se había vuelto silenciosa tras la muerte de Sarah, hablando solo cuando era necesario, como si guardarse las palabras pudiera salvar de alguna manera lo que quedaba de su familia. Se aferraba a Michael con una dependencia feroz que a veces lo asustaba. ¿Qué sería de ella si algo le sucedía a él también? Por la noche, a menudo la encontraba durmiendo con el chal de Sarah apretado entre sus pequeñas manos, con el rostro preocupado incluso en sueños. La escuela era una lucha. La maestra había enviado notas a casa sobre la reticencia de Emma a participar, su tendencia a encerrarse en sí misma cuando le hacían preguntas. Michael hacía lo que podía. Le leía por la noche, la animaba a ayudar con las tareas propias de una niña de su edad, le aseguraba que no se iría a ninguna parte, pero sabía que no era suficiente. Un niño necesitaba más de lo que un padre en duelo podía proporcionar. Ahora, mientras el anochecer se cernía sobre la granja, Michael condujo a la silenciosa mujer al almacén que estaba junto a la cocina. Había despejado un espacio a toda prisa, extendiendo mantas limpias sobre la paja, colocando una palangana con agua y una pizca de jabón. «Puedes dormir aquí», dijo, señalando la cama improvisada. «Es pequeña, pero está seca». Al no responder, añadió con torpeza, «Soy Michael. Michael Reed. Este es mi lugar». Señaló la parte principal de la casa. «Mi hija Emma tiene 7 años. Nada». Con un suspiro, colocó una taza de agua y un plato con pan y carne seca en una caja junto a las mantas. «Debes tener hambre. Esto es, bueno, es lo que tenemos». Retrocedió hacia la puerta, sin saber qué más decirle a esa presencia silenciosa que, de alguna manera, se había convertido en su responsabilidad. «Si necesitas algo, te lo haré». Su voz se fue apagando, dándose cuenta de lo absurdo de la oferta cuando ella no podía o no quería hablar para preguntar. Cerró la puerta suavemente, dejándola con la mínima privacidad que pudiera encontrar en este extraño y nuevo cautiverio. La luz de la mañana se filtraba por la pequeña ventana del almacén donde la mujer yacía despierta en una cama improvisada de mantas y paja. No había dormido. En cambio, había pasado la noche acostumbrándose a los sonidos de este nuevo lugar. El crujido de la casa al enfriarse, el aullido lejano de los coyotes, la suave respiración del niño en la habitación contigua. Ahora escuchaba a Michael moviéndose por la cocina, el ruido de las sartenes anunciando la preparación del desayuno. Permaneció inmóvil, sin saber qué se esperaba de ella en este lugar. Sus anteriores dueños le habían dejado sus expectativas brutalmente claras, pero el comportamiento tranquilo de este hombre no le dio esa orientación.
La puerta se abrió ligeramente y el pequeño rostro de Emma apareció en el hueco, con una sonrisa tímida formándose al ver que la mujer estaba despierta. «Papá está preparando el desayuno», dijo, y luego añadió, «Soy Emma». Esperó como si esperara una respuesta, pero al no obtenerla, simplemente abrió la puerta a modo de invitación. La mujer se levantó lentamente, con el cuerpo dolorido por meses de duro trabajo y malos tratos, y siguió a la niña hasta la cocina, donde Michael estaba de pie junto a los fogones, de espaldas a ellos. Al girarse, un destello de sorpresa cruzó su rostro, rápidamente disimulado por un gesto de saludo. «Hay café», dijo, señalando una cafetera en la mesa. «Y huevos». Colocó 3 platos y repartió la comida en cada uno, incluyendo el de ella, y luego se sentó frente a ella. La normalidad de la escena, estar sentada a la mesa, que le sirvieran la comida en un plato en lugar de rasparla de una lata, le resultaba ahora extraña, un ritual medio olvidado de otra vida. Comieron en silencio, interrumpidos solo por los ocasionales comentarios de Emma sobre las gallinas o el perro Chester. Cuando Michael hablaba, se dirigía a su hija, con la voz suavizada de una manera que provocó un doloroso retorcimiento en el pecho de la mujer. Después del desayuno, permaneció de pie, incómodo, sin saber qué hacer. «Hoy trabajaré en el campo norte», dijo finalmente, dirigiéndose directamente a la mujer. «Puedes descansar o ayudar si quieres. Nadie te obligará a venir». La simplicidad de esta afirmación, la ausencia de órdenes o amenazas, la hizo levantar la vista y mirarlo directamente a los ojos por primera vez. Lo que vio allí no fue exactamente amabilidad, sino ausencia de crueldad, y en su mundo eso ya era suficiente distinción. Cuando él y Emma se marcharon, se quedó en la cocina vacía, recorriendo con los dedos la lisa madera de la mesa, el plato limpio que había contenido su comida, la taza donde había tomado café con azúcar de verdad, pequeños lujos que casi había olvidado que existían. Por la ventana, podía ver la granja en ruinas, las cercas que necesitaban reparación, un jardín invadido por la maleza, un granero que parecía no sobrevivir otro invierno, lugares a los que sabía cómo ayudar si quería. Se quedó allí un buen rato, sopesando el riesgo de la inversión frente a la seguridad del desapego antes de dirigirse a la puerta y salir a la intensa luz del sol. Los días seguían un patrón definido no por palabras, sino por acciones. Cada mañana, Michael se marchaba. Después del desayuno, Emma se ocupaba de sus tareas y lecciones sencillas, y la mujer, aún sin nombre, aún en silencio, observaba los ritmos del hogar. Al cuarto día, empezó a ayudar, lavando platos después de las comidas, barriendo los desgastados pisos de madera, tendiendo la ropa en el tendedero detrás de la casa. Sus movimientos eran eficientes y prácticos, sugiriendo una vida anterior al cautiverio que había incluido tales tareas domésticas. Michael se dio cuenta, pero no dijo nada, aceptando sus contribuciones con asentimientos que gradualmente se volvieron menos incómodos. Al sexto día, la encontró en el huerto, deshervando metódicamente entre las hileras de maíz y frijoles que se resistían. La sequía que había azotado la región durante meses había dejado la tierra agrietada y las plantas marchitas a pesar de sus mejores esfuerzos. Trabajaba descalza, con los dedos de los pies hundiéndose en la tierra como si buscara más humedad, sus manos moviéndose con una seguridad que a él le faltaba cuando se trataba de cultivar. La observó durante varios minutos antes de hablar. «Ya sabes, jardines», dijo, sin esperar realmente una respuesta. Ella hizo una pausa, mirándolo con esos ojos oscuros y evaluadores, y luego asintió deliberadamente antes de volver a su trabajo. Esa noche, mientras las sombras se alargaban en el jardín, Michael regresó de reparar cercas y encontró a Emma sentada en los escalones del porche, concentrada mientras la mujer le mostraba cómo tejer hierbas altas en una pequeña cesta apretada. Ninguna de las dos habló, pero el rostro de Emma brillaba con la alegría especial de aprender una nueva habilidad. Las manos de la mujer se movían sordamente, deteniéndose de vez en cuando para guiar los dedos más pequeños de Emma. Su habitual cautela se suavizaba por la atención entusiasta de la niña.
Al observarlas, Michael sintió que algo se movía en su interior, un aflojamiento del nudo que se había formado cuando Sara murió, un reconocimiento tentativo de que tal vez este extraño arreglo podría beneficiar a Emma de maneras que no había previsto. Más tarde, después de que Emma se acostara, encontró una pequeña bolsa de hierbas secas en la mesa de la cocina, claramente dejada para que él la encontrara. Junto a él yacía uno de los viejos cuadernos de Sara, abierto por una página donde alguien había dibujado toscamente plantas, una taza y lo que parecía vapor ascendiendo. Observó los dibujos, comprendiendo poco a poco. Ella le estaba enseñando a preparar té con las hierbas, quizá para la tos de Emma, que había empeorado con el aire seco del verano. La comprensión de que ella había estado escuchando, observando, preocupándose lo suficiente como para ofrecerle este remedio lo golpeó con una fuerza inesperada. Preparó el té siguiendo las instrucciones de los dibujos, aspirando el aroma desconocido pero agradable, y se lo llevó a la habitación de Emma. Su hija lo aceptó sin rechistar, confiando en él como siempre, y se lo bebió antes de recostarse en las almohadas. Por la mañana, su tos se había aliviado por primera vez en semanas. 2 semanas se convirtieron en un mes. Emma le puso a la mujer el nombre de Lluvia, en honor a una breve llovizna vespertina que trajo un alivio temporal a la tierra reseca. El nombre parecía encajar con su silenciosa presencia, y aunque nunca lo reconoció directamente, empezó a voltear la cabeza cuando Emma la llamaba, una aceptación tácita de su nueva identidad. Michael se encontró observando a Rain con más frecuencia, la elegante eficiencia de sus movimientos, el cuidado con que manejaba las herramientas y las plantas, los sutiles cambios en su expresión que él estaba aprendiendo a interpretar. Ella seguía sin hablar, pero su silencio ya no se sentía como una barrera, sino como un lenguaje diferente, uno que se comunicaba con acciones en lugar de palabras. Bajo su cuidado, el jardín empezó a florecer a pesar de la sequía. La casa se volvió más limpia y ordenada, y lo más importante, Emma sonreía más, a veces incluso reía. Sonidos que Michael temía no volver a oír nunca. La tormenta llegó sin previo aviso después de casi 2 meses de sequía. Nubes oscuras se acercaban desde el oeste, trayendo consigo viento que doblaba los tallos de maíz y relámpagos que hendían el cielo de la tarde. Michael se apresuró a asegurar los objetos sueltos en el patio para llevar a los caballos al establo y cerrar las ventanas ante el inminente aguacero. Dentro, encontró a Emma y Rain moviéndose con determinación, recogiendo cubos y macetas para colocar bajo las goteras del techo. Cuando por fin llegó la lluvia, cayó a cántaros, golpeando el techo de hojalata y transformando el polvoriento patio en ríos de lodo en cuestión de minutos. Se quedaron juntos junto a la ventana, observando la violencia de la naturaleza con alivio y asombro a partes iguales. La tierra se moría de sed, y ahora bebía profundamente, con avidez. Emma presionó la palma de la mano contra el cristal, su aliento formando un pequeño círculo. Lluvia, dijo simplemente, mirando a la mujer a su lado con una sonrisa inusualmente brillante, como si la tormenta y la mujer estuvieran conectadas de alguna manera, ambas trayendo vida a lugares que habían olvidado cómo crecer. Esa noche, la tormenta arreció, el viento encontrando cada grieta en las paredes de la vieja casa. La lluvia finalmente descubrió las debilidades del techo remendado. Bien pasada la medianoche, una ráfaga particularmente violenta arrancó una sección del techo sobre la habitación de Emma. Enviando agua en cascada sobre su cama. Su grito asustado hizo que ambos adultos corrieran. Michael levantó a su hija de la ropa de cama empapada. Rain recogió rápidamente las mantas y se dirigió con paso decidido a la habitación principal, donde la chimenea aún conservaba brasas brillantes. Juntos construyeron una cama improvisada cerca del hogar. Emma se acurrucó entre las mantas mientras Michael avivaba el fuego. El viento aullaba afuera, pero en el pequeño círculo de luz del fuego, un clima diferente estaba cambiando. Rain estaba sentada con las piernas cruzadas en el suelo, tarareando una melodía baja que parecía calmar el hipo asustado de Emma. Michael los observó,
impresionado por lo naturales que parecían estar juntos. Con qué facilidad su hija había aceptado a esta extraña mujer en sus vidas mientras él aún mantenía una distancia prudencial. Cuando Emma finalmente se durmió de nuevo, Rain levantó la vista y vio a Michael observándola. Sus ojos se encontraron en un momento de preocupación compartida por la niña que los rodeaba. «Gracias», dijo simplemente. Y aunque no respondió con palabras, sostuvo su mirada más tiempo que nunca, y la aceptación se transmitió como una corriente. Más tarde, cuando la tormenta empezó a amainar y se acercaba el amanecer, Michael se encontró contándole a Rain sobre Sarah. Las palabras le salían con más facilidad en la penumbra a alguien que no respondía con lástima ni consejos. Habló de sus planes para la granja, de la muerte de Sarah, de su lucha por criar a Emma solo. Rain escuchó en silencio, sin apartar la mirada de su rostro, asintiendo ocasionalmente como si comprendiera no solo sus palabras, sino también el peso que las envolvía. Cuando finalmente se calló, ella extendió la mano tímidamente y la colocó sobre la de él, que descansaba sobre su rodilla. Era la primera vez que lo tocaba deliberadamente. El contacto duró solo unos segundos antes de que ella se retirara, pero dejó una sensación de calidez que perduró mucho después de que se alejara para ver cómo estaba Emma. El sheriff Thomas Miller llegó en una mañana despejada, 3 semanas después del aguacero. Los cascos de su caballo anunciaron su llegada antes de que el hombre apareciera en persona al borde de la propiedad. Michael se incorporó tras su trabajo en el jardín, ahora floreciente, observando cómo el agente de la ley desmontaba y ataba su caballo al poste de la cerca. Miller no era cruel, pero su cargo le exigía hacer cumplir las leyes cada vez más restrictivas sobre los pueblos indígenas. Leyes en las que Michael había pensado poco hasta la llegada de Rain. «Buenos días, Reed», gritó Miller, quitándose el sombrero al acercarse. «Me han dicho que has acogido a una mujer comanche llamada Tayana, pequeña alce». Michael se secó las manos en los pantalones, muy consciente de la lluvia que caía cerca, cuyo cuerpo se tensó al oír lo que él supuso que debía ser su verdadero nombre. «Ayuda en la casa», respondió con cautela. «Se encarga de las plantas», le dijo Emma. Miller asintió, recorriendo con la mirada el jardín mejorado, los escalones del porche reparados, las nuevas secciones del tejado visibles desde donde estaban. «La ley dice que necesita los papeles en regla para quedarse en el territorio», dijo, aunque su tono carecía de convicción. «De lo contrario, se supone que debería estar en la reserva del norte». Tras ellos, la puerta se abrió y Emma salió corriendo hacia ellos con la energía espontánea de la infancia. «Sheriff Miller», llamó, deteniéndose de golpe junto a su padre. «Ha venido a ver nuestro jardín. Rain nos enseñó a mejorar el crecimiento del maíz y me preparó un remedio para la tos». Miller se arrodilló a la altura de Emma. Su rostro curtido se suavizó como siempre ocurría con los niños. «¿Lluvia? ¿Eh? ¿Así la llamas?» Emma asintió con entusiasmo. «No habla mucho, pero me enseña cosas. Mira». Extendió las manos, mostrando los callos que se le formaban por el trabajo en el jardín, claramente orgullosa de esta evidencia de creciente capacidad. Miller miró a Michael. Algo tácito se transmitió entre los hombres. Un reconocimiento de lo que la presencia de la mujer significaba para la niña sin madre. Se levantó y se volvió a poner el sombrero. Su decisión era evidente en la postura de sus hombros. «Volveré en un mes, Reed», dijo finalmente. «Para entonces, espero que hayas empezado con el papeleo. Johnson, de la oficina del condado, me debe un favor». Se dio la vuelta para irse, y luego añadió casi a regañadientes: «La familia de mi Sarah era cherokee por parte de su madre. Nunca llegué a conocerlos. Sus padres no me veían con buenos ojos. A veces me pregunto si las cosas habrían sido diferentes si alguien le hubiera enseñado sus costumbres». Dicho esto, montó en su caballo y se alejó, dejando a Michael de pie en el patio, comprendiendo que acababa de recibir un tiempo valioso. Detrás de él, Rain no se había movido de su sitio entre el maíz, pero podía sentir su mirada,
esperando a ver qué sucedería después de esta visita. Se giró para mirarla a los ojos, intentando transmitir con su expresión lo que aún no podía articular. Que no la echaría, que encontraría la manera de arreglar esto. Ella le sostuvo la mirada firmemente, y en sus ojos no vio ni gratitud ni alivio, sino simplemente evaluación. Ella aún estaba decidiendo si no podía confiar en sus intenciones. Esa noche, Michael cabalgó solo hacia el pueblo, dirigiéndose a la pequeña iglesia donde el reverendo Paul Davis había servido a la comunidad durante más de 20 años. El anciano pastor lo recibió en el estudio abarrotado de libros y papeles, escuchando sin interrumpirle mientras Michael le explicaba su situación. Al terminar, Davis se reclinó en su silla crujiente, juntando los dedos bajo la barbilla. Tai, pequeño alce, reflexionó. Me suena el nombre. Se levantó y se dirigió a un armario en la esquina, sacando un libro de contabilidad lleno de polvo. He guardado registros de las familias nativas que han pasado por aquí, de aquellos que han venido en busca de ayuda, de medicinas, a veces solo por una palabra amable. Sus dedos recorren listas de nombres, deteniéndose de repente en una página fechada 6 años antes. Aquí, pequeño alce. Se trataría de pequeño alce oso andante, un comanche que sirvió como explorador para el ejército durante los conflictos fronterizos. Tenía esposa, un hijo y una hija llamada Tayana. Davis levantó la vista con expresión seria. Toda la familia desapareció durante los reasentamientos. Los rumores decían que se resistían a que hubiera violencia. Michael se sentó pesadamente en la silla que le ofrecían, intentando procesar la información para que ella pudiera ser la hija de ese hombre. Davis asintió lentamente. Es posible que muchos nativos fueran redistribuidos durante esa época, separados de sus familias, tratados como propiedades en lugar de personas. El ejército lo llamó pacificación. Otros podrían usar términos más duros. Cerró el libro con cuidado. Si ella es Tiana, pequeño alce, ha hecho un largo viaje hasta tu puerta, Michael. Un largo viaje lleno de pérdidas que solo podemos imaginar. La mirada del ministro se agudizó. ¿Qué piensa hacer ahora que el sheriff Miller se ha dado cuenta? Michael se pasó una mano por el pelo. ¿La pregunta lo devolvía al problema inmediato? No lo sé exactamente. Conseguir sus papeles de alguna manera. Encontrar una manera de que se quede legalmente. Davis asintió, considerando que no sería sencillo. La ley no favorece a los de su especie, especialmente a quienes no tienen afiliación tribal ni documentación oficial. Pero no es imposible. Sacó una hoja de papel de su escritorio. Escribiré a algunos contactos, gente que podría ayudar. Mientras tanto, intégrala en tu hogar. Cuanto más se integre a la comunidad, más difícil será que alguien la desaloje. Rain continuó en silencio durante los días siguientes, pero algo cambió tras la visita del sheriff. Empezó a unirse a ellos en las comidas sin ser invitada, sentándose junto a Emma en la mesa, aceptando el lugar que Michael le había preparado como si siempre hubiera sido suyo. Una mañana, la encontró examinando los vestidos viejos de Sarah, que aún colgaban en el armario que él no se atrevía a vaciar. Se quedó en la puerta, observándola mientras pasaba los dedos por las telas desteñidas. «Puedes quedártelos», dijo, sobresaltándola. «Si quieres, están aquí». Ella se giró hacia él, con expresión indescifrable, y luego sacó con cuidado un sencillo vestido azul de la percha. La dejó sola, extrañamente conmovido por esta pequeña aceptación. Más tarde ese día, la vio colgando la ropa, ahora con el vestido de Sarah, modificado de alguna manera para ajustarse mejor a su figura más esbelta. La imagen lo dejó paralizado. No porque pareciera incorrecto, sino porque no lo era. El vestido pertenecía a alguien vivo, alguien que pudiera darle uso en lugar de dejar que acumulara polvo como un santuario del pasado. Esa noche, mucho después de que Emma se acostara, Michael se sentó a la mesa de la cocina, con la lámpara encendida, mientras intentaba rellenar los papeles de residencia que le había enviado el reverendo Davis. Los formularios eran confusos,
llenos de terminología legal y requisitos que parecían diseñados para desanimar en lugar de facilitar. Rain apareció silenciosamente en la puerta, observándolo durante varios minutos antes de acercarse a la mesa. Se sentó frente a él, con la mirada fija en su expresión de frustración. Entonces, para su completa sorpresa, tomó el lápiz que tenía en la mano, rozando los dedos con los suyos al tomarlo. Lenta y laboriosamente, comenzó a escribir en una hoja en blanco, formando letras inexpertas pero legibles. Tai, pequeño alce, escribió. Y debajo, hija de oso caminante, curandero. Hizo una pausa, con el lápiz suspendido en el aire. Luego añadió, familia asesinada, 5 inviernos cautiva. La simplicidad de estas declaraciones, la enormidad de la pérdida que representaban, le hizo a Michael un nudo en la garganta. Esta era la primera comunicación directa que ella le ofrecía, el primer vistazo a la vida que le habían arrebatado. Continuó escribiendo, cada palabra requiriendo claramente esfuerzo. Soy una buena niña y necesito a mi madre. Me quedo. Dejó el lápiz y lo miró con esos ojos oscuros que ya no parecían tan ilegibles. Michael luchó por encontrar una respuesta adecuada a esta declaración. Parte historia, parte propuesta. Antes de que pudiera hablar, la voz de Emma llegó desde el pasillo. Papá, tuve una pesadilla. Ambos adultos se giraron para ver a la niña allí de pie, en camisón, con el pelo alborotado por el sueño. La lluvia se levantó primero, moviéndose hacia. Emma, con gracia natural, se arrodilló a su altura y abrió los brazos en una silenciosa invitación. Sin dudarlo, Emma se abrazó. Su pequeño cuerpo se relajó mientras Rain le acariciaba el cabello. Por encima de la cabeza de la niña, los ojos de Rey se encontraron con los de Michael. Había una pregunta en ellos que aún no podía responder. Pero al ver a su hija encontrar consuelo en los brazos de esta mujer, sintió que algo se asentaba en su corazón, el reconocimiento de que algunas cosas rotas tal vez podrían repararse de maneras inesperadas. La feria del condado reunió a las comunidades circundantes en un inusual despliegue de festividad. Mesas repletas de conservas y productos horneados compitiendo por cintas, ganado siendo evaluado por su calidad, niños corriendo entre puestos con las manos pegajosas y gritos de emoción. Michael observó cómo Emma colocaba con orgullo las preparaciones herbales de Rain en la mesa asignada. Tinturas para la tos, savia para las quemaduras, mezclas de té para diversas dolencias. Rain se mantuvo algo apartada, todavía incómoda entre la multitud tras años de cautiverio y los prejuicios persistentes que a veces afloraban en entornos públicos. Habían discutido si asistir o no, pero el entusiasmo de Emma y la oportunidad de establecer los remedios de Rance como comercio legítimo habían decidido el asunto. Michael se acercó a ella, lo suficientemente cerca como para que sus hombros se tocaran, en un silencioso gesto de apoyo. Tus cosas se venderán bien, dijo en voz baja. El doctor Wilson ya preguntó por comprar jarabe para la tos en grandes cantidades. Rain asintió, sus ojos escudriñando a la multitud con su habitual cansancio. Un grupo de hombres pasó cerca, y su conversación se convirtió en susurros al verla. Uno de ellos hizo un comentario que provocó la risa de los demás. Michael la sintió tensarse a su lado, vio cómo sus manos se apretaban brevemente antes de relajarse con un esfuerzo deliberado. Estaba a punto de sugerir que se mudaran a otro lugar cuando apareció el sheriff Miller, saludándolos a ambos con un gesto de la cabeza. Menudo despliegue tiene aquí, señora Reed, dijo en voz alta, usando deliberadamente un título que no le correspondía legalmente. Los hombres cercanos guardaron silencio, notando la intencionada cortesía del sheriff. Miller examinó las preparaciones herbales, haciendo preguntas sobre sus usos, que Rain respondió con palabras cuidadosas y mínimas. Su voz aún le resultaba tan desconocida que Michael se encontró escuchando su tono grave y melódico en lugar del contenido de sus respuestas. Mientras Miller seguía adelante, le dirigió a Michael una mirada significativa. Oficina del condado el próximo martes, dijo en voz baja. Traiga toda la documentación que tenga.
El juez Wilson estará allí. Es imparcial en general. Más tarde, mientras recogían los artículos restantes, menos de la mitad de lo que habían traído, el resto vendido por una suma considerable, Miller se acercó de nuevo con un sobre en la mano. Pensé que debería ver esto, dijo sin preámbulos, entregándoselo a Michael. Dentro había un aviso sobre los próximos cambios a la ley territorial, regulaciones más estrictas para los pueblos indígenas que viven fuera de los límites de las reservas, requisitos de documentación adicional y tasas. Michael lo leyó 2 veces, con la ira en aumento al comprender las implicaciones. Esta es solo otra forma de obligar a la gente a entrar en las reservas, dijo, bajando la voz para que Emma no lo oyera. Miller estuvo de acuerdo. Quienes tienen negocios establecidos o están casados con ciudadanos tienen mejor posición, señaló, su mirada oscilando significativamente entre Michael y Rain. Algo que considerar. Se alejó, dejándolos con el periódico y su desafío tácito. Esa noche, después de que Emma se durmiera, Michael encontró a Rain sentada en los escalones del porche, mirando las estrellas. Se sentó a su lado. La familiar sensación de salvia y hierba dulce que siempre la rodeaba se mezclaba con el aire fresco de la noche. Deberíamos hablar de la sugerencia de Miller, empezó, pero Rain negó con la cabeza. No por los papeles, dijo con firmeza. No por protección. Su inglés, aunque todavía escaso, se había vuelto más preciso con los meses. Se giró para mirarlo de frente. La luz de la luna le cubría la mitad del rostro de plata, dejando la otra en sombras. Me compraron una vez $1. No había amargura en su voz, solo constatación de un hecho. Una vida no se compra. Michael sintió vergüenza al recordar ese día, aunque sus intenciones habían sido diferentes a las que ella mencionaba. No, asintió. No debía. Se quedaron en silencio varios minutos antes de que ella volviera a hablar, con la voz más suave ahora, pero una vida se puede dar libremente. Puso su mano sobre la de él, que descansaba sobre la madera desgastada del escalón. Elijo este lugar, esta familia. La semana anterior a su comparecencia programada en la oficina del condado, el reverendo Davis llegó a la granja con una colección de papeles en la mano, cartas de apoyo, explicó, extendiéndolas sobre la mesa de la cocina, del doctor para Wilson, que atestiguaban el valor medicinal de los remedios Rains de 3 granjas vecinas, confirmando su residencia y buen carácter. El maestro de la escuela, al notar la mejora en la asistencia y participación de Emma, sacó otro documento, más antiguo y más oficial. Rey, y este registro del servicio de Walking Bear Little Elk al ejército de los Estados Unidos. Si Tayana es realmente su hija, su caso cobra mayor fuerza. Michael miró los papeles reunidos, abrumado por el silencioso apoyo de la comunidad, por los esfuerzos del reverendo en su nombre. ¿Cómo lograron todo esto? Davis sonrió, con las comisuras de los ojos entrecerradas. La gente reconoce algo bueno cuando lo ve, Michael. Tu granja está prosperando de nuevo. Emma está feliz. Y quienes han probado los remedios de Rain ahora confían plenamente en ellos. Dio unos golpecitos al montón de cartas. No todos están de acuerdo con cómo están cambiando las cosas. Algunos todavía creemos en hacer lo correcto, incluso cuando la ley lo dificulta. Permaneció en la puerta, escuchando este intercambio, con una expresión cuidadosamente neutral. Pero Michael había aprendido a leer las sutiles señales de sus emociones, la ligera tensión en sus hombros, la forma en que sus dedos rozaban la tela de su falda. Tenía miedo, se dio cuenta de repente. A pesar de todo, no confiaba en que esos papeles, esas palabras de desconocidos, fueran suficientes para asegurar su lugar allí. ¿Y por qué debería? Toda su experiencia le había enseñado que las promesas se rompían fácilmente, que la seguridad era una ilusión que podía desmoronarse sin previo aviso. Más tarde, cuando Davis se fue y Emma estaba ocupada con sus lecciones, Michael encontró lluvia en el jardín, cosechando verduras tardías antes de que la primera helada las recogiera. Se arrodilló a su lado, tomándole las manos,
obligándola a detener su constante trabajo. Escúchame, dijo en voz baja y urgente. Pase lo que pase la semana que viene, tienes un lugar aquí. No dejaré que te lleven. Sus ojos se encontraron con los de él, buscando el engaño, la debilidad, la mentira que había aprendido a esperar de las promesas de los hombres blancos. No puedo luchar contra la ley, dijo simplemente. No, él asintió. Pero podemos usarla, y si eso falla, no terminó la frase, pero la determinación en su voz pareció llegarle. Lentamente, casi imperceptiblemente, se inclinó hacia adelante hasta que su frente se apoyó en su hombro. Un gesto de tanta confianza, tanta vulnerabilidad, que Michael se encontró conteniendo la respiración. Sus brazos se alzaron para rodearla, vacilantes al principio, luego con más seguridad a medida que ella permitía el contacto. Permanecieron así durante varios instantes, el sol otoñal calentando sus espaldas, el aroma a tierra y plantas que los rodeaban. No cruzaron palabras, pero ninguna fue necesaria. En ese abrazo silencioso, se reconoció algo que se había estado construyendo durante meses. Una conexión formada no a través de grandes declaraciones o encuentros apasionados, sino a través de trabajo compartido, preocupación compartida por un hijo, reconstrucción compartida de vidas rotas. Cuando finalmente se separaron, los ojos de Rain reflejaron una nueva certeza, una decisión tomada. Lo que viniera después, lo afrontarían juntos. La oficina del condado se encontraba en un imponente edificio de ladrillo que dominaba la pequeña plaza del pueblo. Michael, Rain y Emma llegaron temprano, vestidos con sus mejores galas, con el paquete de documentos justificativos guardado en el bolsillo del abrigo de Michael. El juez Wilson, un hombre de rostro severo y cabello gris acero, los llamó a su despacho justo a la hora señalada. El sheriff Miller ya estaba allí, de pie a un lado cuando la familia entró. El procedimiento fue a la vez más formal y confuso de lo que Michael había anticipado. Términos legales que pasaban como un rayo, preguntas dirigidas a Rain que ella respondía con precisión. Su voz cobraba fuerza al hablar de la historia de su familia, de sus habilidades con las plantas y la curación, de su lugar en la casa de los Reed. Emma se sentó tranquilamente a su lado, con una pequeña mano aferrada a la más grande de Rain, añadiendo ocasionalmente sus propias observaciones cuando el juez se dirigió a ella directamente. El punto de inflexión llegó cuando entró el reverendo Davis, acompañado de un anciano comanche que se presentó como Joseph Whitehorse, primo lejano de Walking Bear Little Elk. El anciano le habló directamente a Rain en su idioma común, un intercambio que la hizo llorar por primera vez desde que Michael la conocía. Cuando se giró para dirigirse al juez, su dignidad y sus palabras mesuradas tenían un peso que pareció cambiar la atmósfera de la sala. Esta mujer es quien dice ser, afirmó con firmeza. Le he preguntado cosas que solo la familia sabría. La hija de Walking Bear no debería estar sin hogar cuando se le ha ofrecido libremente. El juez Wilson escuchó, con los dedos entrelazados bajo la barbilla, la mirada moviéndose de un rostro a otro como si buscara un engaño. Finalmente, sacó un fajo de formularios de su escritorio, firmando cada uno con trazos deliberados. Tayana Little Elk Reed queda reconocida como residente legal de este territorio bajo el patrocinio y la protección de Michael Reed y su familia. Anunció formalmente, su estatus está condicionado a su buen comportamiento continuo y a su integración en la comunidad, que se revisará anualmente durante los próximos 5 años. Le entregó los papeles a Michael y añadió en voz baja: «Ocúpate de esto como es debido, Reed. No todos. ¿Está de acuerdo con mi decisión de hoy?» Al salir del edificio, bajo el brillante sol otoñal, Michael sintió que se le quitaba un peso de encima. Rain permanecía inmóvil a su lado, con los papeles oficiales apretados en las manos y una expresión de cautelosa incredulidad. Emma tiró de su falda, con el rostro inclinado hacia arriba con la preocupación práctica de una niña. «¿Significa esto que te quedas para siempre?» Rain se arrodilló a la altura de la niña, con voz suave pero segura. «Sí, pequeña, me quedo».
La boda tuvo lugar el primer día de verano. No en la iglesia del pueblo donde Michael y Sarah se habían casado, sino bajo el gran roble detrás de la casa, cuyas ramas, ahora cargadas de hojas, filtraban la luz del sol formando dibujos sobre los invitados reunidos. El reverendo Davis estaba de pie frente a ellos, con su libro de oraciones abierto, aunque la ceremonia que habían creado juntos requería poca liturgia formal. Emma fue la única asistente, prácticamente bailando de emoción con el vestido nuevo que Rain le había hecho. Una cesta de flores silvestres aferrada en sus manos. Los invitados eran pocos pero significativos. El sheriff Miller, su esposa, la doctora Wilson, y su familia, granjeros vecinos que habían aceptado gradualmente la presencia de Rain en la comunidad, incluso una pequeña delegación de un asentamiento comanche cercano que había acudido a la atenta invitación de Rain, reconectando a la joven con personas que temía perdidas para siempre. Mientras Michael esperaba a que Rain saliera de la casa, reflexionó sobre el viaje que los había traído hasta allí. Desde aquella subasta desesperada hasta este momento de compromiso decidido, desde su reacio rescate hasta su amor, desde su familia rota hasta una que se reconstruía con nuevos patrones. Cuando Rain apareció en la puerta, Michael sintió que se le cortaba la respiración. Llevaba un vestido de algodón azul oscuro, de corte sencillo, pero adornado con cuentas en cuello y puños, una mezcla de mundos que caracterizaba su vida en común. Su cabello le caía suelto por la espalda, decorado con pequeñas flores blancas que Emma había ayudado a recoger esa mañana. Pero fue su expresión la que la transformó. El cansancio que había sido su constante compañero ahora era reemplazado por una serena alegría, una certeza que parecía iluminar. Ella la abrazó desde dentro. Caminó hacia el compaso firme, sin que nadie la delatara porque se había entregado libre y completamente. Al llegar a su lado, tomó sus manos y las suyas, hablando primero en comanche. Las palabras que había aprendido eran una bendición tradicional. Luego, en inglés, de cautivo a libre, de solo a familia, del silencio a la verdad. Michael respondió con las palabras que habían preparado juntos, promesas de respeto y compañerismo, de construir algo que honrara sus historias y creara algo completamente nuevo. Cuando el reverendo Davis los declaró marido y mujer, Emma fue la primera en vitorear, corriendo a abrazarlos en una exuberante maraña de brazos y risas. Más tarde, cuando el crepúsculo suavizaba los límites del día y los invitados se marchaban con buenos deseos, los tres permanecieron juntos en el porche, observando cómo las luciérnagas comenzaban su danza nocturna sobre los campos. Emma se apoyó en el costado de Rain, cansada pero feliz, reacia a terminar el día perfecto yéndose a la cama. «Dime otra vez qué significa tu nombre», preguntó. Su pregunta favorita ahora que había aceptado plenamente la doble identidad de Rain. «Tiana», dijo Rain, acariciando el cabello de la niña. «Una que lleva historias, una que recuerda». Michael rodeó la cintura de su esposa con el brazo, sintiendo la sólida realidad de su presencia. Ya no era un fantasma del dolor ni una desconocida comprada por $1, sino una mujer que había elegido construir una vida con él a pesar de todo lo anterior. «¿Y Rain?», Emma insistió, aunque sabía la respuesta. Rain sonrió, contemplando la tierra que se había convertido en su hogar. El jardín que florecía bajo su cuidado. La familia creada no por la sangre, sino por la elección, las circunstancias y una esperanza tenaz. «Rain», dijo simplemente, «devuelve la vida a los lugares áridos». Michael apretó su abrazo, reconociendo la verdad. Como ella había devuelto el verdor a los rincones áridos de su corazón. Como les había enseñado a él y a Emma a crecer de nuevo después de la pérdida.